¿Acierto? Ahí está. Bueno, vamos a seguir con los Ateneos del día de hoy. Ahora nos toca presentar a nosotros, que somos los residentes del Hospital Garrahan. Así que, bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos residentes acá de segundo año del Hospital Garrahan, de la residencia de Bioquímica Clínica. Y el día de hoy les trajimos un Ateneo titulado Que la enzima no te gane. Está planteado como un jueguito como para que no sea tan aburrido. Así que bueno, arrancamos. Bueno, la Sociedad Argentina de Hematología define la anemia como una disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de dos desvíos estándar respecto a la media para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. Nosotros ahí le agregamos etnia también como un dato importante. Y siempre que hablamos de valores de referencia no tenemos que ir a lo que es una curva de distribución normal. Vean que acá está marcado un 2,5%. 2,5%, que son aquellos pacientes que van a ser clasificados como anémicos, pero que en general no deberían ser anémicos, no deberían ser llamados anémicos, porque están ¿no? dentro de esta curva de normalidad de Gauss. Los síntomas de la anemia son bastante inespecíficos, vean, ¿no? Debilidad, disnea, fatiga, mareos, palidez, nada muy específico. Y respecto a lo que es la velocidad de aparición, es interesante, ¿no? Ver si es una clínica aguda que nos va a llevar más para el lado de lo que son las hemólisis o las hemorragias, o una clínica crónica que quizás nos va a hablar más de deficiencias o quizás, no sé, algún proceso crónico como una anemia de procesos crónicos, entre ellos. Esta diapo es más bien esquemática, no es para que se pongan a ver los valores por edad ni por sexo, pero es importante no tener en cuenta esto, de que los valores de referencia van a depender enteramente de la población que se utilice para determinar esos valores de referencia y es muy importante que cada laboratorio calcule sus propios valores de referencia utilizando la mayor cantidad de las características que mencioné en la definición de anemia, ¿no? Pero mínimamente edad y sexo. Bueno. ¿Cómo se clasifican las anemias? Hay miles de formas de clasificar las anemias. Acá le pusimos algunas esquemáticas de las más utilizadas. Por ejemplo, la clasificación fisiológica, ¿no? Vamos a tener dividida en lo que es eritropoyesis ineficaz, por ejemplo, en aquellos déficits nutricionales. Vamos a tener lo que es destrucción eritrocitaria, en general por hemólisis, o pérdida eritrocitaria, que en general vamos a hablar de hemorragias. Respecto a lo que es el BCM, este es un parámetro de los que más se utiliza y cada vez que analizamos el BCM tenemos que tener en cuenta lo que es la distribución del BCM, ¿no? Podemos llegar a tener, ¿no? una distribución central y ahí sí podemos usar la microcitosis, normocitosis o macrocitosis para definir esa anemia, pero si tenemos una distribución, por ejemplo, que es bimodal con microcitos y normocitos, tenemos que analizarlo con más detenimiento, ¿no? La anemia microcítica por excelencia es la anemia ferropénica, es la más frecuente también. Anemias normocíticas pueden ser, por ejemplo, anemias de procesos crónicos también, y anemias macrocíticas, por ejemplo, déficit de B12 o ácido fólico. Este último índice, este índice de producción reticulocitaria, es la forma que más utilizamos desde el sector de eritropatías para clasificar a las anemias. Bueno, acá está la cuentita que quizás no es de lo más frecuente, este índice de los más utilizados, pero es el porcentaje de reticulocitos del paciente sobre el tiempo de maduración de esos reticulocitos en sangre periférica, que esto va a variar de 1 a 2,5 días dependiendo, ¿no? de la edad del paciente y el hematocrito del mismo, multiplicado por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal. Esto va a dividir a las anemias en anemias hipo o A regenerativas cuando este IPR es menor a 2, es decir, que esas anemias que la respuesta reticulocitaria no es suficiente para el grado de anemia que tiene el paciente, y después tenemos lo que son las anemias regenerativas, que en este caso cuando el IPR da mayor a 3, estas anemias, la respuesta reticulocitaria sí es acorde al grado de anemia que tiene el paciente. Bueno, y algo muy importante es que todas estas clasificaciones no son excluyentes. Por ejemplo, una deficiencia de B12 fólico nos va a dar una anemia hiporregenerativa, macrocítica y por eritropoyesis ineficaz. Bueno, hablando un poco de otras características eritrocitarias, en este caso la hemoglobina, las funciones principales de la misma van a ser, en una primera instancia, transporte de oxígeno, ¿no? Transporte de dióxido de carbono también por carboninación de algunos residuos N-terminales y va a tener también capacidad buffer, va a poder captar protones, en general por grupos imidazol de algunas cadenas polipeptídicas y de esta forma no transportar
dióxido de carbono como bicarbonato disuelto, ¿no? Cada molécula de hemoglobina, vean, esta va a estar compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa. Las no alfa pueden ser beta, gamma o delta respecto a las hemoglobinas del adulto. Y bueno, y acá tenemos esquemáticamente, ¿no? El grupo hemo, el anillo tetrapirrólico con su átomo de hierro en el interior, que va a ser el que va a permitirnos la unión del oxígeno. La síntesis de estas cadenas de hemoglobina va a ser diferencial, es decir, va a producirse en distintos sitios anatómicos durante la vida, ¿no? En una primera instancia, en el saco vitelino, saco de Shock, se van a producir las hemoglobinas Go-Bruno, Go-Verdós y Portland, que son las hemoglobinas embrionarias. Después va a haber una síntesis más hepatoesplénica, hablando un poco, ¿no?, de la producción de hemoglobina fetal, con un aumento de cadenas alfa y cadenas gamma. Y por último, ¿no?, ya en las hemoglobinas del adulto vamos a tener las hemoglobinas A, caracterizadas, ¿no?, compuestas por cadenas alfa y cadenas beta, que van a ser las mayoritarias del adulto, y la hemoglobina A2, ¿no?, compuesta por cadenas alfa y cadenas delta, que van a componer, ¿no?, la menor porción de las hemoglobinas del adulto. Ahora, hablando un poco, ¿no?, de lo que es la membrana plasmática eritrocitaria, vean que las funciones son variadas, principalmente mecánicas para poder, ¿no?, que esos glóbulos rojos pasen de los grandes vasos hacia capilares sanguíneos sin perder, ¿no?, su estructura. Vamos a tener, por ejemplo, proteínas importantes como la anquilina, proteína 4.1R. Respecto a lo que es el transporte, tenemos varias proteínas implicadas, tanto en la parte mecánica como en la parte del balance de iones, ¿no? Por ejemplo, la banda 3, que es un transportador de aniones, ¿no?, de bicarbonato y de cloruros, bomba sodio y potasio TPasa, por ejemplo, el canal de Gardos, y bueno, y muchos antígenos de membrana, los más conocidos quizás, el antígeno RH, el grupo AGO, pero bueno, tenemos otros antígenos como el antígeno KEL o DUFI. Bueno, estructuralmente vean que la parte mecánica de la membrana las vamos a dividir en dos complejos, principalmente el complejo anquilina, que es quizás el más conocido, ¿no?, que es el encargado de las interacciones verticales del eritrocito. Va a estar compuesto por tetrámeros de banda 3, antígenos RH, algunas proteínas de enlace, que van a ser en este caso la anquilina y la 4.2, y por último, ¿no?, el citoesqueleto basado en alfa-beta-espectrina. Alteraciones en estas proteínas nos van a producir, ¿no?, lo que son las esferocitosis hereditarias, y en el caso del otro complejo, ¿no?, el 4.1R, se va a encargar de lo que son interacciones horizontales. Va a estar compuesto por dímeros de banda 3, antígeno RH, auxina, glicoforina C y otras proteínas, pero en este caso, ¿no?, lo importante es que son los encargados de las interacciones horizontales en las proteínas no eritrocitarias, y van a producir, ¿no?, alteraciones en estas proteínas, pueden producir fragmentación de eritrocito o leptocitosis en general. Bueno, por último, ¿no?, y de las cosas más importantes para introducir este Ateneo, ¿no?, sabemos que las características metabólicas del eritrocito van cambiando durante su maduración. En una primera instancia, ¿no?, el eritroblasto va perdiendo algunas organelas, como el núcleo y sus mitocondrias, pero nunca cesa la necesidad energética, ¿no? Se requiere energía para mantener la integridad de la membrana plasmática, para mantener la hemoglobina en su forma reducida, ¿no?, y poder unir oxígeno, para mantener un pool acorde de glutatión reducido y mantener ese balance redox, y bueno, y un pool de adenina para poder generar ATP, ¿no? Sabemos que el 90% que ingresa, de glucosa que ingresa al eritrocito, ¿no?, ingresa a la vía de glucólisis anaeróbica, y por cada molécula de glucosa vamos a producir 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Bueno, después tenemos lo que es el YUM de las glucosas monofosfatos, que va a ser esencial, ¿no?, para generar NADP reducido y poder mantener un pool de glutatión y evitar, ¿no?, que el eritrocito se lise por estrés oxidativo. Respecto a lo que es el YUM Rapport Levering, recuerden, ¿no?, es este bypass que tiene el eritrocito para poder producir 2,3-DPG y modular lo que es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? El 2,3-DPG, ¿no?, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y permite, ¿no?, una mayor oxigenación de los tejidos. Y por último, lo que es la vía de salvataje de las purinas es relevante para poder generar ATP, ¿no?, y mantener un pool de adenina. Recuerden que las pirimidinas son casi totalmente degradadas durante la maduración del eritrocito por esta 5' pirimidinukleotiasa, por lo que esquemáticamente en el eritrocito maduro solo vamos a tener purinas. Bueno, acá marcada con rayito, vean que están las enzimas como más frecuentemente alteradas, por ejemplo, la 5' pirimidinukleotiasa, la piruvatoquinasa, la glucosa fosfato isomerasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno.
Ahora quiero que se metan como el chip en la cabeza de que estamos viendo todas estas anemias desde el punto de vista de anemias congénitas y hereditarias. Es decir, que en una primera instancia vamos a tener que descartar todo lo que son anemias por deficiencias nutricionales en general. Vamos a requerir una buena anamnesis del paciente. Primero, una historia familiar, ¿no? La etnia para descartar algunas variantes frecuentes de hemoglobinas, bueno, algunos parámetros de anemia, ¿no? Ictericia, litiasis biliar, esplenectomía en familiares o historias de transfusiones. Lo que es personal, ¿no? Historia menstrual, viajes a países en desarrollo en general para excluir algunas causas infecciosas de la anemia. El consumo de carnes rojas para evitar deficiencia, ¿no? Fólico, B12 y hierro en general, y consumo de algunos medicamentos que puedan ser oxidantes y puedan ser lo que está causando, ¿no? La anemia de estos pacientes. Respecto a lo que es el examen físico, hay que asesorar lo que son malformaciones esqueléticas y baja talla, que pueden ser por expansión de la masa eritroide en general por eritropoyesis ineficaz. Ahora sí, yendo un poco a lo que es el laboratorio, en una primera instancia, ¿no? Y siempre que pensemos en anemias, primero hay que descartar la ferropenia, así que se pide el perfil férrico. En general también acá vamos a poder descartar, por ejemplo, alguna anemia de procesos crónicos o vamos a poder detectar alguna sobrecarga de hierro. Después es una electroforesis de hemoglobina, que acá en el sector se hace electroforesis capilar, pero podría ser electroforesis en agarosa también, a pH alcalino. Y de esta forma vamos a excluir algunas talasemias, no todas, pero bueno. Eso, estudios complementarios, tenemos también lo que es función tiroidea para ver cómo está el metabolismo basal de ese paciente, fólico B12, ¿no? Para excluir la anemia megaloblástica y la función renal para ver si hay una síntesis acorde de eritropoyetina. Respecto a lo que son parámetros de hemólisis, para bueno, definir si la anemia es hemolítica, ¿no? LDH, bilitotal, aptoglobina y reticulocito es importante para calcular el IPR. Y bueno, y por último, ¿no? Cuando hablamos de hemólisis, ¿no? La prueba de Coombs, que es importante para ver si esa anemia es autoinmune o no. Bueno, acá tenemos un modelito de lo que es la prueba de Coombs, ¿no? Los esquematizado lo que sería una prueba de Coombs positiva. Vean que un glóbulo rojo con anticuerpos adheridos, al adicionar el antisuero antigama total, se va a producir aglutinación y vamos a tener lo que son las anemias Coombs positivas, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a hablar de lo que son anemias CUMS negativas, así que tras excluir algunas causas infecciosas y algunas causas relacionadas, ¿no? a lo que son el sistema de coagulación, vamos a encontrarnos con lo que es el gran grupo de las anemias hemolíticas congénitas. Dentro de ellas, las membranopatías, las hemoglobinopatías y por último, las enzimopatías. Bueno, ahora vamos a empezar con el juego de las enzimopatías. Y comenzamos con el primer caso clínico. Nuestro paciente es un varón de 10 años que es oriundo de La Pampa, ¿no? Y que no tiene antecedentes patológicos de relevancia. Él consulta en su ciudad de origen por presentar ictericia y orinas oscuras, y estudios más detallados en ese momento revelan de que está cursando una crisis hemolítica, ¿no? Y durante la anamnesis se descubre que el paciente había cursado con un cuadro de vías aéreas respiratorias superiores y también había referido consumo de habas. Este paciente es derivado a nuestra institución para un estudio más detallado de lo que estaba atrás, ¿no? De esa crisis hemolítica, y vemos que cuando llega acá al hospital el hemograma es normal. Acá lo que nos gustaría resaltar es que es importante estudiar a los pacientes una vez que resuelven la crisis hemolítica, justamente para poder pesquisar qué hay detrás, ¿no? Qué lo va a estar causando. En este caso vemos que no hay una anemia crónica, o sea, tenemos una hemoglobina de 14 que es normal para esa edad. El metabolismo del hierro, el folato y el B12 son normales, así como la función renal y el perfil tiroideo, y los parámetros de hemólisis habían normalizado ya en este momento. Y la prueba de Coombs es negativa, entonces descartamos las anemias autoinmunes. Con respecto al laboratorio más específico del glóbulo rojo, vemos que la curva de fragilidad osmótica es normal, así como la electroforesis de hemoglobina, pero vemos que el test de Brewer es positivo. Esto ya nos tiene que ir llamando la atención. Y bueno, se vieron que no había cuerpos de Heinz al hacer una tinción con azul brillante de cresilo. Se determinó la actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y vemos que está disminuida con respecto a los valores normales. Y la biología molecular nos reveló de que el paciente tenía una variante asociada a deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de clase 3, que es la variante A968. Y con todo esto se pudo hacer el diagnóstico de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
Como es una patología hereditaria, es importante estudiar a la familia también, ¿no? El paciente tenía 3 hermanos. En 2 de ellos se detectó la misma variante, ¿no? Los hermanos 2 y 3, que son los que tenían la variante A968. Pero cuando se estudia el tercer hermano, no se encuentra esa variante. Vemos que este hermano también tiene un test de Brewer positivo y una actividad de glucosa 6 disminuida, pero requirió un estudio como más detallado, más profundo, ¿no? A la hora de hacer la biología molecular, y se vio que tenía otra variante, también asociada a deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de clase 3, que es la variante A202. Cuando vamos a estudiar a la madre, vemos que tiene las 2 variantes, o sea, la madre era una doble heterocigota, que es muy raro, y también nos dio el test de Brewer positivo. Ahora, para hablar un poco de esta patología, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima que cataliza la oxidorreducción de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona, que es el primer paso de la vía de las pentosas fosfato. ¿Cuál es el objetivo, digamos, ¿no? de esta vía, o cuál es su función en el glóbulo rojo? Es generar poder reductor en forma de NAD-fosfato reducido. Este NAD-fosfato lo que va a hacer es alimentar a todos los mecanismos que tiene la célula para defenderse del estrés oxidativo al que puede llegar a estar expuesta, ¿no? Como por ejemplo el sistema de glutatión y glutatión reducido. Esta enzimopatía es la más frecuente de todas, ¿no? Si bien no deja de ser una enfermedad rara, de las raras es la más frecuente. Ahora, para hablar un poco de la fisiopatología de las crisis hemolíticas, cuando los pacientes se enfrentan a una anoxa, que suele ser un agente oxidante, ¿no? Como por ejemplo algunas drogas que se van a detallar acá en este cuadro que está a la izquierda, y que pueden ser drogas comunes, como por ejemplo la aspirina o antibióticos como ciprofloxacina. Cuando el paciente se enfrenta a esto, o por ejemplo está cursando un cuadro infeccioso o consume habas, se genera todo un estrés oxidativo que el glóbulo rojo es incapaz de defenderse porque no tiene los mecanismos, y entonces se desencadena un daño celular que va a terminar finalmente en la destrucción, ¿no? del glóbulo rojo. Hay precipitación de la hemoglobina y por eso podríamos ver cuerpos de Heinz si hacemos la tinción correspondiente. También oxidación de lípidos de membrana, el glóbulo se destruye y bueno, los mecanismos de hemólisis pueden ser dos: hemólisis intravascular o extravascular, y las manifestaciones clínicas van a estar digamos, justificadas por estos 2 mecanismos, ¿no? O sea, vamos a tener orinas oscuras por la hemoglobinuria, o también ictericia y esplenomegalia por la hemólisis extravascular. Entonces, para hablar un poco del mecanismo de herencia, esta patología es con herencia ligada al X, ¿no? Lo que significa que los varones van a tener un solo alelo del gen, porque tienen un solo cromosoma X, y pueden ser hemicigotos deficientes o normales. Pero las mujeres, al tener 2 cromosomas X, tienen 2 alelos del gen. Y lo que sucede es que son mosaicos justamente por la inactivación al azar del X, ¿no? Las mujeres van a tener 2 poblaciones de glóbulos rojos, unas deficientes y unas normales. Y la proporción, digamos, de una y otra población va a depender justamente de este fenómeno de inactivación, ¿no? Y eso puede dar mujeres que tengan mayor proporción de normales y que no tengan manifestaciones clínicas, o que tengan mayor proporción de deficientes. Y ahí sí van a tener las manifestaciones clínicas. Lo más frecuente es que los pacientes sean asintomáticos y que esporádicamente presentan una crisis hemolítica, ¿no? Como en el caso de nuestro paciente al enfrentarse a algún agente oxidante. Otra presentación menos frecuente es la anemia hemolítica crónica no esferocítica, que puede reagudizarse al enfrentarse los pacientes a las noxas. Y también, bueno, se sabe de que estos pacientes suelen tener ictericia neonatal, y que puede ser leve o grave, llegando hasta el kernicterus. Y para hablar un poco de la clasificación de las variantes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la Organización Mundial de la Salud publica la primera, digamos, en el año 1985, que describe 5 clases. Los pacientes que son asintomáticos y que tienen crisis hemolíticas esporádicas al enfrentarse a las noxas se van a agrupar en las clases 2 y 3, mientras que los que tienen anemia hemolítica crónica no esferocítica en la clase 1. Nuestro paciente, como consulta en un momento en que esta clasificación estaba vigente, es agrupado, ¿no?, como clase 3. Pero esta clasificación ya no es más la vigente, se actualizó. Y las clases 2 y 3 se juntaron en la clase B, que son los pacientes de estos que tienen, son asintomáticos y tienen las crisis hemolíticas, y en la clase A los que tienen anemia hemolítica crónica. Hay más de 230 variantes reportadas, la mayoría son provocadas por mutaciones puntuales o pequeñas de lesiones, y también para añadir a toda la parte de la genética, hay algunos casos muy raros de mutaciones de novo también. Los frotis no son patognomónicos, lo que se puede llegar a ver como característico es signos de daño oxidativo, ¿no? Como por ejemplo las white cells o los semi-ghost.
Y para hablar del diagnóstico tenemos tres pilares fundamentales. Tenemos una prueba de screening, que es el 3 de Brewer, que es una prueba muy barata y muy fácil de hacer en un laboratorio, que consiste en enfrentar la sangre anticoagulada con EPTA con nitrito de sodio, que es un agente oxidante, y con azul de metileno. Lo que sucede es que el nitrito de sodio oxida a la hemoglobina a metahemoglobina, ¿no? Y el tubo va a pasar de rojo a marrón. En presencia de azul de metileno, y si la célula tiene, digamos, la capacidad de generar enalfosfato reducido, la hemoglobina se reduce y el tubo vuelve a su color original, ¿no? Rojo. Esto va a pasar en las personas normales, pero en las personas deficientes que no tienen suficiente cantidad de enalfosfato reducido, la metahemoglobina es incapaz de reducirse y el tubo va a quedar de color marrón. Y para hablar un poco de las limitaciones, ¿no?, de este test de screening, tenemos que tener en cuenta que cuando los pacientes están cruzando una crisis hemolítica, el test de Brewer, digamos, se invalida porque al tener una respuesta reticulocitaria, ¿no?, con un alto nivel de reticulocitos y sabiendo que los reticulocitos tienen mayor actividad de glucosa 6 por ser eritrocitos jóvenes, nos puede dar un falso normal. Lo mismo pasa con las personas que son transfundidas, o sea, el test va a ser incapaz de diferenciar los glóbulos rojos de los donantes del glóbulo rojo del paciente, así que también va a dar un resultado inválido y falsamente normal. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en las mujeres que son heterocigotas pierde sensibilidad, ¿no?, justamente por esta proporción de la que hablaba, ¿no?, de los glóbulos rojos normales y deficientes. O sea, en muchos casos puede dar normal. También tenemos la posibilidad de hacer la determinación de la actividad enzimática de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa mediante la medición de la tasa de producción de NAS-fosfato reducido por espectrofotometría UV. Y bueno, y también tenemos la biología molecular. Bueno, resuelto este caso, seguimos con el siguiente nivel. Bueno, ahora pasamos al nivel intermedio. Vamos a conocer a una paciente de 21 días de vida que presenta como antecedentes familiares un padre con litiasis vesicular, el cual fue operado por esto, y también se encontraba esplenectomizado. Y un dato importante a destacar es que la paciente pertenecía a la comunidad romaní, o en criollo, podemos decirlo, gitanos. Los antecedentes patológicos propios de la paciente, al nacer presentó hepatoesplenomegalia, hiperbilirrubinemia y anemia. Debido a la hiperbilirrubinemia, recibió varios cursos de luminoterapia y exsanguíneo transfusiones. Cuando fue derivada al Hospital Garrahan varios años después, lo que nosotros observamos en este hemograma es que presentaba anemia y tenía un frotis donde se observaba anisocitosis, microcitosis, macrocitosis y policromatofilia y también poiquilocitosis. En el laboratorio es importante también destacar que esta paciente ya contaba con diversos ciclos de transfusiones sanguíneas seguidos. Entonces, lo que nosotros observamos al ver el metabolismo de hierro es que ya presentaba una sobrecarga. Vemos el aumento en lo que sería la ferremia, en la saturación y en la ferritinemia. También vemos que se hayan alterado los parámetros de hemólisis, como son el aumento en la bilirrubina total, a predominio de la fracción indirecta, un consumo de aptolobina y también un aumento del lactato deshidrogenasa. El resto de lo que sea las funciones, como son la función renal, el perfil tiroideo, folateo B2 eran normales y la prueba de Coombs fue negativa. Acá también es importante volver a destacar que como la paciente se hallaba politransfundida, los test de curva de fragilidad osmótica, test de Brewer, cuerpos de Haynes y electroforesis de hemoglobina no fueron realizados ya que no iban a ser representativos del estado real de la paciente al estar enmascarados por las politransfusiones. Y también, retomando el dato que les dije anteriormente, como la paciente presentaba un cuadro de anemia hemolítica crónica, no esferocítica, y sabiendo que pertenecía a la comunidad romaní, es que directamente, con todos estos datos, se decidió buscar la lesión GIPSY, que está asociada a déficit de piruvato quinasa. Con ello, al haberla hallado en la paciente de forma homocigota, es que se pudo definir que la paciente presentaba este déficit enzimático. También es posible llegar al diagnóstico del déficit realizando la actividad de la enzima piruvato quinasa, pero en el país no contamos con el kit para lograr este diagnóstico. Entonces, ¿qué implica el déficit de piruvato quinasa? Esta enzima es clave en lo que sería la vía glucolítica, ya que va a catalizar la conversión de fosfonilpiruvato en piruvato, y esto es necesario para obtener energía en forma de ATP, ya que esto va a mantener la estructura y funcionalidad integral del glóbulo rojo. Ante una inadecuada producción de ATP, vamos a perder flexibilidad de esta membrana, va a ocurrir una deshidratación celular. Esto va a llevar a la destrucción prematura de los glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial y también se va a acumular 2,3-difosfoliserato con disminución de lo que sería la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina para compensar esta pérdida de glóbulos rojos prematura. ¿Cómo va a ser la presentación clínica? Como ya les dije, vamos a tener una anemia hemolítica crónica no esferocítica que va a variar
en su presentación, ya sea leve o severa, donde vamos a tener un paciente que va a requerir diversos grados de transfusiones. Como vemos en el frotis, esto no es patognomónico, es decir, vamos a tener una clínica y un frotis donde no vamos a poder realmente definir que estamos frente a la deficiencia de esta enzima. Vamos a tener un paciente que va a presentar ictericia, esplenomegalia, anemia, hiperbilirrubinemia indirecta, como el caso de la paciente presentada, aumento de LDH y una disminución de aptoglobina. En el caso de los pacientes más graves, al nacer pueden presentar hidros fetalis e inclusive también kernicterus. Y van a presentar problemas de crecimiento debido a que al no tener energía, la eritropoyesis va a ser ineficaz, es decir, no vamos a contar con una población útil de glóbulos rojos. ¿Cuáles son las complicaciones? Principalmente la sobrecarga de hierro, ya que al tener una eritropoyesis ineficaz, ellos no van a tener sobrecarga de hierro y también debido a los diversos ciclos de politransfusiones que van a tener que recibir para compensar esta pérdida. El hierro se va a acumular en los hepatocitos, en el corazón y en diversos órganos como son la tiroides, el páncreas o la hipófisis. También se pueden observar alteraciones de la densidad mineral ósea, cálculos biliares y también daño renal. Y esta patología es importante destacar que su herencia es autosómica recesiva. El gen afectado es el PKLR, que está en el brazo largo del cromosoma 1. Principalmente vamos a encontrar mutaciones missense o sin sentido y las vamos a hallar de forma homocigota o doble heterocigota. ¿Cómo es el diagnóstico? Es muy importante destacar que esta patología es una patología de descarte. Hay que descartar, otras patologías como son membranopatías, hemoglobinopatías o algún otro tipo de patología que lleve a una eritropoyesis ineficaz para después sospechar un déficit enzimático de piruvato quinasa. Podemos hacer la determinación de esta actividad enzimática a través de dos pasos enzimáticos utilizando fosfonalpiruvato y ADP para medir la actividad enzimática y después ver la caída de NAD-fosfato reducido mediante espectrofotometría UV, pero como ya les dije, no contamos con los kits comerciales en el país para realizar esto. Y también el principal foco es la biología molecular, que va a detectar las mutaciones homocigotas o doble heterocigotas, donde también es importante destacar la cosanguinidad. En el caso de esta paciente, como pertenecía a la comunidad gitana, directamente se fue a buscar una mutación puntual, pero en el resto de los casos estas mutaciones no presentan hotspots, es decir, hay que secuenciar el gen completo para detectar dónde se halla la mutación. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Cuando se hace el estudio familiar, vemos que tanto madre y padre presentan esta lesión GIPSy de forma heterocigota, la cual está asociada a este déficit enzimático, donde la paciente heredó ambos alelos mutados de forma homocigota, por ende expresando la patología. Ahora avanzamos al último nivel, al nivel más difícil. Tenemos en este caso clínico una paciente femenina de 3 años de edad que no presentaba ningún tipo de antecedente familiar de relevancia y dentro de sus antecedentes patológicos, ella al nacer presentó ictericia neonatal, por lo cual recibió ciclos de luminoterapia, tenía una anemia severa donde requería diversos ciclos de politransfusiones, presentó diferentes infecciones a repetición, muchas de ellas graves, inclusive llevando a la sepsis, esplenomegalia, ya presentaba sobrecarga de hierro debido a estas politransfusiones, y algo muy importante destacar es las manifestaciones neurológicas, como podemos ver al ver la ataxia, epilepsia y retraso madurativo. Cuando fue derivada al Hospital Garrahan, lo que nosotros ya vimos es que presentaba una anemia severa. Vemos un frotis superfluorido con anisocitosis, microcitosis, macrocitosis, policromatofilia y diversos grados de lo que sería poiquilocitosis. En el laboratorio de lo que sea el metabolismo del hierro, vemos la sobrecarga del mismo al ver el aumento en la ferritinemia. Vemos los parámetros de hemólisis nuevamente alterados, el aumento de la bilirrubina total aumentada, nuevamente a predominio de la fracción indirecta, consumo de aptoglobina y aumento de LDH. El resto de las funciones, función renal, perfil tiroideo, folate B2 eran normales y nuevamente la prueba de Coombs fue negativa. En este caso, ya les dije, la paciente estaba politransfundida, pero debido a esta clínica y también las manifestaciones neurológicas es que se decidió de todos modos solicitar el estudio de electroforesis de hemoglobina y el test de Brewer, donde hay que hacer una salvedad. En el caso de que fuera positivo, sí nos aporta una información ya que es propio de la paciente, pero si fuera negativo, esto no sería concluyente ya que las politransfusiones pueden estar enmascarando algún tipo de patología. En estos casos, el test de Brewer fue negativo y la electroforesis de hemoglobina fue normal, entonces no concluimos nada. En estos casos, la paciente particularmente llevó muchos años ser diagnosticada, ya que no se contaba en el momento con biología molecular, solamente se le hizo un tratamiento sostén con diferentes politransfusiones, hasta que se pudo, mediante biología molecular, detectar dónde estaba la mutación responsable de esto, y fue que se halló en la variante materna un déficit asociado a deficiencia de glucosa 6-fosfato isomerasa.
llevando así al diagnóstico de este déficit enzimático. Nuevamente, en este caso, no contamos con un kit comercial para determinar la actividad enzimática en el país. Al hacer el estudio familiar, lo que vimos es que la madre presentaba una variante de forma heterocigota, que lo que hace es reemplazar una lisina por ácido glutámico en la posición 550, la cual está asociada y está, no me sale la palabra, ya está descripta a la deficiencia de glucosa fosfato isomerasa. Y el padre presenta también una variante en heterocigosis, sí, donde un triptófano se reemplaza por una leucina en la posición 380, la cual aún no está descripta, pero está próxima a ser descripta como asociada a deficiencia de glucosa 6-fosfato isomerasa. Nuestro propósito, es decir, la paciente en estudio presentaba ambas variantes, es decir, era doble heterocigota, por ende, llevando a la expresión del déficit enzimático. Bueno, ahora para hablar un poco de esta patología, acá nos tenemos que ubicar otra vez en la vía glucolítica, ¿no? La GPI, que es la glucosa 6-fosfato isomerasa, es la segunda enzima de la glucólisis y cataliza la isomerización reversible de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces la vía se corta ya al inicio, ¿no? De entrada y tenemos insuficiente producción de ATP, parecido a lo que sucedía en el déficit de PK. Además, tenemos una acumulación de glucosa 6-fosfato que va a inhibir a la exoquinasa, así que finalmente vamos a tener un déficit, ¿no? O sea, de glucosa 6-fosfato y vamos a tener una pobre alimentación de la vía de las pentosas fosfato. Entonces, al déficit de ATP le vamos a sumar también un poco de déficit de poder reductor. Todo esto va a estar atrás de los mecanismos de la anemia, ¿no? Al tener insuficiente producción de ATP, la célula es incapaz de mantener su integridad celular y se lisa, y además también va a ser un poco susceptible al daño oxidativo. La GPI tiene, o sea, en su forma dimérica actúa como enzima de la glucólisis, pero también tiene otras funciones, ¿no? Y por eso se conoce como proteína Moonlight. Estas funciones son mayormente de citoquinas y, bueno, una de ellas es la neuroleuquina, ¿no? Que es un factor de crecimiento neurotrópico que actúa durante el desarrollo neurológico embrionario y fetal. La presentación clínica es una anemia hemolítica crónica no esferocítica, ¿no? Que puede ser de leve a severa, va a tener hiperbilirrubinemia indirecta, bueno, y también una respuesta reticulocitaria. Por ejemplo, si el paciente está cursando alguna infección, puede haber una exacerbación de la hemólisis y el frotis, bueno, tampoco es patognomónico. Acá podemos ver el frotis de un paciente, acá antes y acá después de la esplenectomía, y bueno, y se pueden ver algunos esferocitos, algunos estomatocitos, bueno, pero no, es nada como muy patognomónico. Bueno, también es importante destacar de que el CFO, o sea, la curva de fragilidad osmótica y el EMA son normales, como para diferenciar de la esferocitosis hereditaria, sobre todo durante hemólisis exacerbada, que puede haber un aumento de los esferocitos. Y bueno, y también como todas las anemias hemolíticas crónicas, bueno, vamos a tener esplenomegalia, ictericia y complicaciones como cálculos biliares y sobrecarga de hierro. Una característica de la GPI es que algunos pacientes presentan manifestaciones neurológicas que pueden ser neuromusculares o de retraso mental. No se conoce bien los mecanismos de estas complicaciones, pero bueno, algunas hipótesis dicen que está relacionado con falta de ATP en las neuronas, ¿no? Al momento del desarrollo o con esta función de neuroleuquina que les comenté antes. Pero bueno, también es importante tener en cuenta que estos pacientes suelen presentar ictericia neonatal con kernicterus, ¿no? Que puede ser grave, y también pueden tener familias en donde hay cosanguinidad, ¿no? Que también pueden ser causas de alteraciones neurológicas. En cuanto a la genética, es una enfermedad con herencia autosómica recesiva, mayormente producida por mutaciones puntuales y hay aproximadamente alrededor de 40 variantes reportadas. Esta es una enfermedad muy rara, si bien es la segunda en frecuencia de las enzimopatías de la vía glucolítica, ¿no? Siendo la primera la PK, la segunda sexta de lo que es glucólisis, es una enfermedad rara. En el diagnóstico, acá de nuevo tenemos un diagnóstico de exclusión, la determinación de la actividad enzimática no está disponible en la Argentina y bueno, nos confiamos un poco de la biología molecular interpretada en todo el contexto del paciente, ¿no? El contexto clínico, familiar y demás. Bueno, nada, esto es básicamente la distribución de lo que serían las enzimopatías dentro de los que son los diagnósticos en el servicio de eritropatías. O sea, serían el 3% del total. Y vean que, bueno, las más frecuentes van a ser siempre glucosa 6-fosfato, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y déficit de PK o PK portadores o glucosa 6 portadores. Y vean que GPI es muy infrecuente. O sea, los GPI deficientes son el 1% del 3%, o sea, el 0,03% de una población encima que está súper sesgada porque el servicio de eritropatías solo estudia pacientes que vienen derivados por anemia.
Entonces es como que, nada, los números son muy bajos y es muy raro, la verdad. Y bueno, y una enzimopatía que no está ahí, que mencionamos al principio, es el déficit de 5' pirimidinnucleotidasa, que acá no tuvieron ningún diagnóstico, pero nada, por la bibliografía es teóricamente la tercera con más frecuencia. Pero bueno, acá no hubo ninguna aún. Y bueno, como conclusiones, es importante destacar el estudio familiar. Nunca se estudia un paciente por sí solo, sino todo su núcleo familiar. También para hacer asesoramiento genético a esa familia, si decide continuar teniendo hijos. Es importante la sospecha diagnóstica, ya que por más que estas patologías sean de exclusión, hay que tenerlas presentes a la hora de tener un paciente con anemia hemolítica crónica no esferocítica. Y por último, destacar el rol del laboratorio en el estudio de las anemias y también lo que es la interdisciplina entre los médicos y el laboratorio para poder llegar a un diagnóstico a esos pacientes y mejorar su calidad de vida. Esta es la bibliografía que usamos. Terminamos el juego y muchas gracias por escucharnos. Gracias a nuestra residencia y al servicio de eritropatía que vino a escucharnos hoy. Eso es todo.